Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que dirijas nuestra mente y nuestro corazón para la enseñanza que tiene este estudio para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos esto. Amén. En esta clase trabajamos con el material que se titula la Biblia, libro por libro, y estamos avanzando ya a la segunda parte del libro, que es Mateo, y ya entramos a la última unidad, que es la unidad 6, se titula El Reino y la Cruz. El estudio de hoy es el 50 de 52, estamos a 2 estudios, 3 estudios, incluyendo para terminar nuestro primer tomo, que se titula La agonía de Jesús. En este estudio estamos trabajando el capítulo 26, la segunda parte del 31 al 75, y tiene algunos pasajes para el texto básico. Para el versículo clave de esta lección, tenemos el versículo 42, que dice así: Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermoso pasaje este. Para la verdad central, según el material del alumno o del libro que tenemos, se tiene que la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre nos inspira para ser fieles a Él sin importar el costo. Y para las metas de enseñanza-aprendizaje nos demuestra tu conocimiento de la naturaleza del sufrimiento de Jesús durante su arresto y juicio. Y demuestra también tu actitud de pedir la fortaleza del Señor para obtener una victoria sobre la injusticia en el mundo sin importar el costo. Esta sería otra buena enseñanza. Ok, para los puntos de desarrollo del tema, del contexto, también se tienen dentro del libro del alumno y del maestro. Dice, en el primer punto, Jesús predice la negación de Pedro. Luego, la angustia de Jesús en Getsemaní. Para el tercero dice, Jesús es arrestado. Y luego en el cuarto, Jesús ante el Sanedrín. Y en el quinto, Pedro niega a Jesús. Entonces, esto sería la segunda completa, ya todo el capítulo 26. Para dar inicio, pues vamos a ir al punto de Jesús predice la negación de Pedro, y esto es del versículo 31 al 35. Y aquí tenemos el texto en las diapositivas. Ok, dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo: Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En esta primera parte, lo que encontramos es que el Señor Jesús acaba de establecer la cena que nueva, ahora que Él reemplaza de la anterior cena pascual, y después precisamente se encuentra en este momento, después de establecer su cena, Jesús y sus discípulos, además de que cantaron el himno, salen al monte de los olivos. Esa fue la última referencia que se hizo en el versículo 30. Después de cantar el himno. Aquí volvemos a traer a las imágenes, nuestra mente, nuestra vista, lo que sería el Monte de los Olivos hoy en día, y la ubicación en la que, cómo la encontraremos hoy en día en aquella región de Jerusalén, ¿no? Esta sería la imagen, ya la habíamos observado en tiempo anterior. Dice que avanza la noche y Jesús les advierte a sus discípulos que van a tropezar
por lo que le pasará a él y le van a abandonar. Y aquí pues me llamó la atención cuando hablaba de escandalizar en la última referencia que mencionó con respecto a las señales para la destrucción del templo de Jerusalén. Mencionaba, dice, algunos se escandalizarán. Y luego hablaban en otras versiones, tropezarán. Entonces me llamó la atención cuál sería la palabra que se usó para hacer esa referencia. Y sí, encontré que es la misma, escandalizó. Por lo tanto, está el Señor Jesús haciéndoles saber que ellos iban a tropezar, iban pues sí, a ser debilitados en su fe, casi para renegar, se podría decir, o sea, en ese momento, por las mismas características que les definió para la destrucción, una de las señales para la destrucción de Jerusalén, es la misma palabra que les está refiriendo en este verbo, en esta acción que les dice, se van a escandalizar. Y me llamó la atención pues que para ser piedra de tropiezo, se van a tropezar y no van a seguir. Es decir, al final, me gustó ahora la referencia que hace en esta siguiente parte, además de que dice metafóricamente ofender, incitar al pecado. Dice, hacer que una persona comience a desconfiar, abandone a alguien en quien debe confiar y obedecer. Como si estuviera abarcando más contexto o más ocasiones en las que se iba a encontrar esta palabra, porque ahora que la está usando de esta manera, pues eso fue lo que pasó. Desconfiaron, bueno, a lo mejor no tanto por desconfiar, pero sí abandonarlo. No sé, porque estarían esperando ellos que se defendiera, y al no defenderse y entregarse voluntariamente, entonces sí pudiera haber sido desconfianza y por eso lo abandonaron. No, hombre, luego vienen por nosotros, ¿no? Algo con ese sentido. Pues está interesante pues este verbo cuando el Señor Jesús les dice, se van a escandalizar, se van a tropezar. La parte que menciona con relación a que si heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, está ubicado, se encuentra en Zacarías 13:7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, pues ahora sí que sin poder evitarlo es una acción que sucede, ¿no? No hay quien las pueda mantener en una unidad. Entonces las ovejitas se dispersan. Y bueno, esta es otra profecía más. Habíamos visto cómo Mateo se encarga de que su mismo pueblo, como él es judío, que su mismo pueblo judío se dé cuenta de que Jesús es del que se hablaba en el Antiguo Testamento como enviado, como Mesías, como Cristo, ¿no? Es lo que Mateo trata de establecer en su evangelio, en el evangelio que está narrando. Luego vemos que Jesús les dice a sus discípulos que a pesar de todo, Él resucitará e irá antes a ellos a Galilea. O sea, dice, les voy a llevar la delantera. Esta es la acción que les menciona que hace, y pues me pareció muy bueno traer nuevamente la región de Galilea, que es donde él ha estado realizando la mayor parte de su ministerio. Si ustedes recuerdan que de estar viviendo en Nazaret, se cambia, se muda a Capernaum, donde precisamente están los discípulos con los que inicialmente tuvo el principio de su ministerio, ¿no? Y pues ahí hay más oportunidad de tener contacto con más personas, más gente, ¿no? Con las que quería él desarrollar su ministerio. Dice que aunque Pedro asegura que él no lo hará, esto de escandalizarse, Jesús le predice que serán hasta 3 momentos los que le negará. Y ese es algo que le predice. No, Pedro, van a ser hasta 3 momentos. Algo que cabe mencionar y
Y es bueno aprovechar el relato que Lucas hace en el capítulo 22 del 31 al 33 acerca de este hecho que precisamente se refiere a Simón. A Simón dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces aquí algo que sí me llamó la atención es que Satanás dice, te ha pedido para zarandear, los ha pedido para zarandear, os ha pedido, o sea, especialmente a él, ¿no? Os ha pedido. Bueno, pudiera también por la forma de narrativa, no la investigué, pero parece que está hablando del grupo, ¿no? Pero en especial el Señor sí se dedicó a pedir por Simón Pedro, para que su fe no falte. Entonces, esto sí conviene que lo tengamos en cuenta ahora porque el Señor Jesús sabía quién iba a estar incitando esa situación de negación que tendría Pedro. Y aquí precisamente dice Satanás. Algo que se hace referencia en los comentarios es que algo así sucedió con cuando Job, Satanás fue y estando en la presencia del Señor, le empieza a pedir oportunidades para hacerlo renegar, por decir algo, para zarandearlo y ver si de veras sigue con la fe que Job decía tener, o el mismo Dios se enorgullecía de tener a Job como un fiel creyente. Y aquí algo así sucede con Satanás, pero pues hay algo que me dice, pues a lo mejor sería la última que Satanás estuvo haciendo presencia delante de Dios para hacer esto como un permiso, ¿no? Y aún así, pues había que como estar alerta. Simón debiera haber tenido una consideración aquí con relación a que hoy. Entonces hay que estar más atentos dónde pisamos y cómo para ver que no caigamos, ¿no? En cualquier momento. Muy bien, en el segundo punto vemos la angustia de Jesús en Getsemaní. Esto es del 36 al 46. Dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
Jesús y sus discípulos en esta narrativa, pues en esta narración, llegan a un huerto llamado Getsemaní, donde él acostumbraba o donde acostumbraban llegar con anterioridad. Llamado Getsemaní, Getsemaní llama la atención Getsemaní porque así se llama nuestra iglesia, Getsemaní. En el diccionario hebreo y griego, los diccionarios hebreo y griego de Strong, encontré que esta palabra Getsemaní es de origen caldeo y se traduce como prensa de aceite. Prensa de aceite, esto es para Getsemaní, y pues lo identifica precisamente como un jardín cerca de Jerusalén. Y encontré un poco de más detalles en este otro diccionario que dice, comentario que dice tesoros del conocimiento de las escrituras, o sea, son en referencias cruzadas. Cuando quiero saber algo de una palabra, me aparecen cuáles otros libros se menciona ese en contexto o en relación con este. Entonces ahí les he comentado antes que en este comentario me es más fácil encontrar en cuáles de los otros evangelios también se menciona un asunto muy idéntico, ¿no? Del que se hable de lo mismo. Muy bien, aquí encontré entonces que Getsemaní dice, Getsemaní era un jardín al pie del monte de los olivos, más allá del arroyo del arroyo Cedrón. Es un terreno llano, dice Maundrell, que es un comentarista también, de poco más de 52 metros cuadrados, donde se muestran algunos viejos olivos que se supone identifican el lugar al que solía acudir nuestro Señor Jesús. Ya vimos, recordando dónde está el Monte de los Olivos, que precisamente aquí lo encontramos, y me llamó la atención esta imagen que les estoy colocando aquí porque este sería el arroyo Cedrón, que normalmente lo llaman Valle de Cedrón por el hecho de que en algunos momentos de épocas o temporadas del año esto se llena de agua y se hace un río, y luego en otras temporadas se seca. Pero sí, nada más ubicar, aquí se encuentra el templo de Jerusalén, este de acá va a ser el palacio de Herodes, este se identifica como el monte Sión, este es el monte Moría, sí, nada más para que ubiquemos los espacios que antes ya hubiéramos tenido conocimiento de ellos. Entonces, este sería el espacio donde debe estar el Monte de los Olivos que vimos, y a las faldas vamos a encontrar, me llamó la atención esta otra que les había puesto ya antes, porque precisamente se ve un poco más lo que serían las faldas, ¿no? De este Monte de los Olivos. Me gustó poderlo volver a traer. Y por último encontré este otro que dice que sí, este es exactamente lo que ahora sería, en el día de hoy ya quedaría lo que es el huerto de Getsemaní, y se identifica como el lugar en donde el Señor Jesús oró. Entonces creo que esto pues ya no tendrá las mismas condiciones, pero al menos sí se considera ser el espacio en donde él, y nos da una idea de cómo es que llegaron esta noche y se ubicaron en algún espacio donde los primeros quedaron sentados, ¿no? Que de hecho así es como les estoy, mencionando en este otro punto. Dice, al llegar a unos los hace sentar, a Pedro, Jacobo y Juan se los lleva consigo y les expresa su tristeza y angustia. Eso es algo que nos llama la atención porque en particular estos tres son los que escuchan esta angustia o agonía de la que nuestra lección se está haciendo mención. Dice que se adelanta un poco de ellos para orar en 3 momentos diferentes. Y para identificar cada uno de ellos, lo que hice fue poner una letra diferente a cada uno. Si fue la primera vez que él oró, él decía, en otras palabras, claro, dice, si quizá hubiera otra forma. O sea que esas palabras, a mi entender, están diciéndole, si no es esta y hubiera otra. Pero luego termina diciendo, pero que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que termina diciendo. Si quizá hubiera otra forma, pero termina diciendo que se haga la voluntad de Dios. Luego ya vea,
los encuentra durmiendo, les da esa indicación de que intenten o que hagan el esfuerzo de orar porque vendrá tentación y van a estar preparados. Entonces vuelve y ora por segunda vez. En esa segunda vez dice, si no hay otra forma, bien determinado ahora sí, si no hay otra forma que se haga su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Y luego viene, los vuelve a encontrar, pero esta vez no los despierta ni les dice nada, solo los mira, los ve que están durmiendo y luego se regresa y dice que repite las mismas palabras, es decir, si no hay otra forma que se haga tu voluntad, o sea, sigue determinado a esto. En otros evangelios nos hablan de que un ángel llegó a confortarlo, a fortalecerlo. En otro habla donde, bueno, no recuerdo en cuál de todos, quizá en el mismo describe todas estas, porque no me detuve a leer todos los detalles de esto. Lo que también menciona es que era tal su agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre, que dicen que físicamente sí suele ocurrir eso con una angustia bastante, bastante grande. Pero en realidad esto no es algo que nos está andando de alguna manera interés, pero sí en estas palabras en las que él dice, si hubiera una otra manera, pero no, lo que tú ya habías planeado que se haga. Y luego en la segunda, ¿no? Y de ahí, si no va a haber otra, no, vamos a hacerlo. Esas son la decisión determinada que él hizo. Y me encontré esta imagen que me pareció muy ilustrativa para este momento de angustia que el Señor tuvo. No sé cuántas veces nosotros hemos orado con una angustia de esta manera. A veces parece que la misma angustia no nos deja orar. Por ejemplo, a mí me pasa que mi mente está tan distraída con el pensamiento de que tengo una preocupación y me cuesta mucho trabajo concentrarme para orar. Y por más que me esfuerzo por ser más dedicada a la oración y concentrada en la oración, sí me cuesta mucho trabajo. Pero pues eso es algo que es digno de imitar. De hecho, es una de las énfasis que se tiene en esta lección, que es digno de imitar, poder mantenernos en la presencia del Señor en los momentos de angustia, ¿no? Y sería la manera de imitar. Dice, los discípulos también serían probados. Por lo tanto, les era necesario orar para no caer en tentación, pero no lo hicieron. Y se puede dar el argumento, es que estaban muy cansados, tenían bastante sueño, había mucho cansancio en sus ojos para poder mantenerse, pero la necesidad de mantenerse en oración y vigilia se requería para los momentos que se avecinaban, ¿no? Entonces, eso sí es otra alerta que nos conviene tomar en cuenta, que sobre todo que no sabemos cuándo lleguen los momentos difíciles, entonces es importante mantenernos en esta comunión con Dios o en la oración y en alerta para estar conscientes de que en cualquier momento va a llegar una situación de tentación y necesitamos estar en guardia, ¿no? Para enfrentarla, ¿no? Esta sería la parte que nos hace también algo para tomar en cuenta. Luego pasamos a lo que es Jesús es arrestado, de los versículos 47 al 56. Dice, mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces aquí es donde encontramos este hecho. Él se está rindiendo y entonces los demás terminan huyendo. Dice, Judas Iscariote se acerca con una compañía de soldados. Fíjate que Mateo no identifica quiénes son esa gente, y mucha gente dice que iba. Entonces ya encontramos en otro de los evangelios que era una compañía de soldados. Dice, habiendo convenido con ellos una señal para identificar a Jesús y arrestarlo. Entonces vamos a ver en qué pasaje, bueno, este es Juan. Juan tiene más detalles en la mayor parte del relato que estamos viendo, que vamos a estar viendo. Dice en Juan 18:3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Como dice aquí, armas y palos, ¿no? Armas, espadas y palos, esas son las armas que ahí tenía. Y esta es la compañía precisamente de que lo acompañaba, entre otros, ¿verdad? Y alguaciles, dice, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Entonces hubo algunos otros por ahí. Déjenme mencionarles lo que encontré con relación a la Biblia de Cambridge, que dice, una gran multitud con espadas y palos. Dice San Juan, más definidamente, dice, habiendo recibido, o sea, estrictamente, la banda, en este caso sería la compañía, y los oficiales de los principales y fariseos. Esta es la cita, dice, la banda de hombres aquí, que es la compañía de soldados romanos, puestos al servicio del Sanedrín por el procurador. Entonces el mismo gobierno romano destinó a un grupo de soldados para que estuvieran bajo las órdenes o bajo las indicaciones de los principales sacerdotes y sumos sacerdotes y principales. Esto es algo que aquí encontramos como información. Y en el comentario de Jameson Fawcett Brand dice que esa compañía, una compañía en el relato de otro de los evangelios, me parece, o en el mismo Mateo, una compañía, dice, es el destacamiento de la corte romana de servicio en Jerusalén. Por decir algo que, pues los municipales, ¿no? También municipales específicamente en Jerusalén, los policías municipales que de pronto los llaman para... Hay una cuestión de escándalo. Vengan, por favor. Me recuerdo que una vez yo tuve inquietud de llamar al 911 y sí fue, ¿cuál es su denuncia o cuál es su problema? Y me hicieron saber que mi denuncia depende de que estén invadiendo mi propiedad, haciéndome un daño a mí y que por eso procede. Pero 911 no tiene la finalidad de que anuncie y denuncie otro tipo de problemas que no son mi daño personal. Entonces ya luego empieza otro nivel y luego otro nivel y luego otro nivel. Entonces dices tú, bueno, aprendí algo. En esta ocasión entonces estoy pensando que este tipo de soldados oficiales quedaron bajo específicamente encomendados a que los principales sacerdotes les dieran pues indicaciones de qué atender, ¿no? Qué atender en el pueblo. Esta sería la parte que al parecer aquí por eso ellos fueron a este lugar en esta ocasión. Pedro, dice, se apresura a sacar la espada y corta la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Aquí también vemos esto, no lo narra Mateo,
pero lo narra Juan. Entonces vamos a Juan 18:10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Los comentaristas nos dicen, ¿cómo es que Juan tenía más detalles para estos eventos? Pues resulta que si ustedes se ponen a leer esta parte de según su punto de vista, pues su experiencia de haber vivido esto, se menciona él mismo que él tenía conocimiento, por ejemplo, era conocido del sumo sacerdote y tenía de alguna manera, pues, manera de poder tener acceso al lugar a donde se encontraba el Señor Jesús. Entonces, ellos argumentan que podría haber sido esta la razón de que él conocía a este siervo del sacerdote, porque de alguna manera él también era conocido en este lugar. Entonces, el Señor Jesús no estaba dispuesto a defenderse, eso ya lo vimos, voluntariamente se estaba entregando para cumplir las escrituras, aquí lo menciona, ¿no? Esto tiene que ser así porque si no, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Y me pareció muy bien lo que tenemos aquí a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer. Dice, pero nuestro Señor sabía que el mundo invisible estaba lleno de ayuda si tan solo hubiera expresado el más mínimo ruego. Otros mueren porque nacen. Él nació para que pudiera morir. Él dio su vida para poder tomarla de nuevo. No quiso recibir ayuda del Padre, ni de los ángeles, ni de la espada de Pedro, sino que derramó su alma hasta la muerte a causa de un amor que fue más fuerte que la muerte. Entonces este texto nos hace conscientes de que Él fue voluntariamente y el amor que tuvo hacia nosotros, a que esta era la manera en la que nosotros tendríamos remisión de pecados, fue más fuerte que el pasar por la muerte. Y esto sí es bien significativo para nosotros porque nos hace valiosos, nos hace grandiosos a los ojos de Jesús y de Dios, porque este era el plan y no había otro. Y estuvo dispuesto a entregarse él voluntariamente para hacerlo. Porque si no, decía otro comentario, hubiera sido mártir, y no fue como mártir, sino voluntario. Dice, este era el tiempo de la potestad de las tinieblas y de aquellos que se prestaron para lograr su propio beneficio. En otro de los evangelios también lo menciona, es Lucas, en el capítulo 22, versículos 52 y 53. Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. O sea que aparte de los oficiales, también vinieron estos líderes o representantes de ellos. Dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, en otro relato se registra que y era de noche. Y ese era de noche precisamente hace referencia a que este es el momento de la oscuridad en donde la potestad de las tinieblas, oscuridad, en la noche, pues reina, ¿no? Y la voluntad de estos líderes que querían beneficio personal, pues también fue su momento para que se lograra lo que querían. Dice Jesús ante el Sanedrín. Esto es del versículo 57 al 68. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? El que te golpeó es una declaración, bueno. Dice entonces que Jesús fue llevado, perdón aquí la letra, a la casa del sumo sacerdote Caifás. Ya habíamos visto que precisamente en la casa del sumo sacerdote se habían reunido para hacer concilio en ver cómo lo iban a matar, ¿no? En la lección anterior. Y entonces esta casa ya de alguna manera ya no salió pues a conocimiento de que existía y era un lugar en donde ellos se reunían precisamente para ver cómo le iban a hacer para deshacerse y tenerlo a muerte. Dice, aunque según Juan, primero fue llevado al sumo sacerdote Anás. De hecho, me parece que fue Lucas, porque fíjense que, Juan, bueno, Lucas donde menciona que para el tiempo donde Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, los identifica como que los dos eran sumos sacerdotes. Entonces, este antecedente de Lucas nos dice que se le reconoce, lo que leía yo en uno de los comentarios, que Anás como que fue, pero ya no estaba en ejercicio, pero todo el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote, como un respeto o lo que tú quieras, pero ahí todavía se le reconocía. Entonces, en el relato de Juan se registra que primero fue llevado al sumo sacerdote Anás. Entonces, pensando en esto, pues el registro aquí lo tenemos. Esto es capítulo 18:13. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, este punto dice que era en este año. Entonces, como que fue antes y ya el siguiente año subió el otro, se nombró el otro, ¿no? Como cuando se le hacen nombramientos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, ¿no? El encargado de tal ministerio este año es fulano de tal, algo en ese sentido, ¿no? Me hace. Dice, según Juan, el sumo sacerdote Anás le pregunta por sus discípulos y su doctrina. Jesús le responde que él ha predicado abiertamente cada día en la sinagoga y en el templo. Su doctrina es sabida de todos. Le hace pues con toda claridad esa declaración de que no he estado predicando en lo oculto como para que me estés preguntando sobre mi doctrina, como si nada más lo supiera un grupito de personas y cómo es que tú no la sabes, ¿no? En ese sentido es esa declaración. Dice la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios, dice, San Lucas informa de este primer juicio irregular con menos detalle que los otros sinópticos, pero da el relato de la segunda sesión formal con más extensión. Aquí lo que entendí yo en este comentario es que le llamaron uno irregular cuando andaban buscando cómo culparlo, cómo hacerlo, ¿no? Y luego parece ser que ya se dedicaron a hacer ya uno como más formal, ¿no? Pero igual no es algo relevante, por eso no lo estoy indagando más. Dice, no está claro si el interrogatorio privado
relatado por Juan en el capítulo 18 del 19 al 23 fue realizado por Anás o Caifás. Probablemente Jesús fue llevado primero a Anás, cuya gran influencia todavía era sumo sacerdote a los ojos del pueblo. Aquí es donde entendí eso. Dice, haría necesario contar con su sanción para las medidas posteriores. Entonces, pues vamos primero con Anás. Si él nos da el visto bueno por lo que vamos haciendo, pues vamos ahora sí a seguirle. No sé, algo así, ¿no? Parece ser. Dice, el examen narrado por Juan 18, del 19 al 23, según este punto de vista, fue realizado por Anás. Y esto es lo que precisamente les estaba narrando ahorita, que Anás le hace todas estas preguntas. Dice, el sumo sacerdote envía a Jesús a Caifás, donde le acusan por testigos, doble puse aquí mal, perdón, aquí lo puse mal. Dice por testigos falsos, ¿verdad? En donde es donde leímos ese relato, dice que buscaban unos testigos, otros hasta que se presentaron dos. Entonces ya está en las manos de Caifás. En esto, seguimos en la Biblia de Cambridge, dice, el siguiente orden de los acontecimientos ciertamente no está exento de dificultades, pero es la solución más probable de la cuestión. Primero, del jardín de Getsemaní Jesús fue llevado a Anás. De allí, después de un breve interrogatorio, según Juan 18, 19 y 23, al 2, a Caifás, en otra parte del palacio sacerdotal, donde se habían reunido apresuradamente a algunos miembros del Sanedrín, y en la noche tuvo lugar el primer juicio irregular de Jesús. Entonces, el de Anás no se consideraría como un juicio, nada más como para interrogarlo, breve, pero el primero es el que llegaron a hacer estando ellos en la noche en la casa de Caifás. Aquí todos estos textos relatan los diferentes registros que hacen. Igual y no he querido tocarlos, tampoco los examiné uno por uno, porque en realidad es solo la secuencia la que de alguna manera nos está haciendo como confirmar de los detalles que no se mencionan en Mateo. Entonces, ya estando en Caifás, se entiende, según este otro relato, es que es un palacio sacerdotal más que de Caifás, al parecer eso es. Y aunque en algunas imágenes que encontré resulta que está la casa de Anás, la casa de Caifás, y nos hace todo un recorrido para hacer triangulación de un lado a otro, esta otra me pareció como más entendida, con más sentido, que ya les había mostrado esta otra imagen desde la lección pasada, y de alguna manera pues me pareció útil traerla nuevamente. Lo que ahora lo estoy entendiendo un poco mejor es que esta viene a ser la foto de lo que es el palacio. Entonces, si ustedes observan, estamos hablando de un espacio bastante amplio, y esa imagen que les había mostrado de un patio pudiera ser solo uno de los patios, ¿no? Porque no tenemos claro. Y por esta imagen que tengo aquí, me puedo guiar porque este sería el templo de Herodes, que en realidad me sirvió encontrar esta otra. Es una maqueta. Por la presencia de estas personas aquí me doy cuenta del tamaño relativo que tiene. Esta maqueta me identifica que entonces este es el palacio de Herodes, que sería este punto del cuadro de esta esquina. Y si ustedes se fijan, este puntito que se ve tipo círculo es una media naranja. Y dice aquí Teatro Romano. Entonces estoy observando que esta media naranja es el Teatro Romano. Entonces el templo de Palacio de Herodes y la media naranja, que es el Teatro Romano. Entonces, casi hacia atrás, dijéramos, hacia un costadito de este templo, está el palacio de Caifás, o la casa de Caifás. Esto me podría ubicar en esta zona de aquí. Entonces, si pudiéramos alcanzar a ver los detalles, esto se ve bastante grande como para entender que era todo un espacio. Entonces,
Algunos comentaristas nos dicen que pudiera haber estado Anás en un lado, en un tipo de habitación o espacio, en una sección de este palacio, y Caifás en la otra sección. Y como Anás no tenía a su disposición o en ejercicio a todos los del Sanedrín, entonces simplemente lo llevaron a donde ya todos estaban reunidos. Esa es la parte que nos complementan los comentaristas o ayudan a entender. Dice luego, aquí su interrogador obliga a Jesús a responder con un conjuro si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que aquí nos va a llamar la atención es que el Señor Jesús no responde a ninguna de las acusaciones, ni aun a las que estos dos declaran, donde dice que él dijo que va a destruir el templo de Dios y que luego lo va a construir en 3 días, ¿no? Pero ahora sí que lo que les conviene, ¿no? Y pues trataron de ver qué beneficio les daba cualquier cosa que les pudieran dar. Pero esa ocasión, si ustedes recuerdan, él hablaba de su propio cuerpo, lo consideraba el templo y lo iba a destruir pensando precisamente en este evento que se acerca, de que va a morir y a los 3 días lo va a edificar, es decir, va a resucitar, porque no deja de insistir el Señor Jesús que va a resucitar, ¿no? Entonces, lo que también nos hacían los comentaristas mención es que si ellos decían el templo de Dios, entonces decían, espera, entonces ya se metió con las cosas de Dios, a ver, vamos a ver si, y dice que lo empezaron a cuestionar ya por allí, ¿no? Pero, ¿cómo fue que lo obligaron a contestar? Es decir, lo obligó a contestar, exorquizó. Dice, fíjense que hasta ahorita estaba pensando si a lo mejor exorcizó, ¿no? Exorquizó, no. Dice exigir un juramento. Esta es la palabra griega. Esta sería el transliteración para que podamos leer nosotros. Dice exigir un juramento, o sea, le exigió un juramento, es decir, lo conjuró. Y otra de las palabras que me llamó la atención que se usa es el adjurar. Encontré en el otro diccionario, este es el los diccionarios hebreo y griego de Strong, pero en el diccionario inglés americano de Webster, acá nos da como más significado, más que el significado en traducción de griego a hebreo, acá nos lo da como en significado de sentido, en qué significaba, ¿no? Entonces encontré en la Biblia de James, King James, incluyen la palabra, el verbo adjurar. Entonces yo digo, espera, adjurar, entonces lo investigo por adjurar, no por conjurar, ¿no? Por adjurar, como es. Lo primero lo investigué por su raíz griega, pero luego me llamó la atención y por qué lo traduce King James en adjurar. Entonces encontré que adjurar es un verbo transitivo y es del latín adjuro, que significa jurar solemnemente u obligar a uno a jurar. Entonces, adjuro es como dos componentes. De hecho, también en el exorquizo es 2 componentes. Pero aquí entonces encontré que es responsabilizar, obligar o mandar bajo juramento o bajo pena de maldición. Entonces, si no dices la verdad, vas a quedar en maldición. Ay, jole, entonces te hacen hablar, ¿no? Ese es el sentido en el que lo obligaron a hablar. Entonces dice, Jesús responde que sí es el Cristo. Dice, tú lo has dicho, es una manera que ya vimos que cuando en la lección pasada le pregunta Judas Iscariote, ¿seré yo maestro? El Señor Jesús le responde, tú lo has dicho. Y veíamos en los comentaristas que esa es una manera de aseverar que eso es así, que todavía se usa hoy en día. Entonces él vuelve a usar esa misma forma de respuesta, lo que entonces nos dice que sí es el Cristo, el Hijo de Dios, y asegura que desde ahora lo verán sentado a la diestra del poder de Dios. Fíjense que otra vez trae esta referencia de la que nos hace mención
cuando está dando las profecías de la destrucción del templo, que dice que no quedará piedra sobre piedra, y les da todas las señales y les dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces aquí también hace esa referencia, pero hace mención, lo verán sentado a la diestra del poder de Dios. Fíjense que estas palabras, según nos da este comentarista de a través de la Biblia, día a día, de F.B. Meyer, dice, fue solo cuando Jesús fue desafiado directamente en cuanto a su relación única con Dios que abrió sus labios, desafiado, ¿no? Hay una referencia evidente en sus palabras a Daniel 7, 13 y 14, que también la habíamos visto cuando vimos esa profecía que hizo de no quedará piedra sobre piedra. O la segunda del día del juicio, en la parte del día del juicio, en la parte de la destrucción de Jerusalén, que fue otra seccioncita también que por ahí hablamos. Dice, el tribunal reconoció instantáneamente que en su respuesta afirmó ser igual a Dios. Ser el Hijo de Dios era ser Dios. Y esto también lo vemos en Juan 5:18, que dice que lo más que les enojaba es que él decía ser Hijo de Dios y esto le hacía ser igual a Dios. Desde el inicio de Juan ahí lo están entendiendo. Dice, nótese esa palabra de ahora en adelante, que sugiere que aunque esté oculto para nosotros, el reino ya está establecido, como lo estaba el de David, incluso cuando Saúl todavía estaba en el trono. Fíjense que hace como una semejanza de que cuando Saúl fue destituido porque ya no era obediente o no fue obediente, entonces dice, ya me escogí a uno conforme mi corazón. Entonces ahí es donde ya se establece que él era. Entonces ahora estamos tratando de relacionar este comentario, que entonces nos está mencionando que ahora que el Señor Jesucristo ya está dispuesto a ir a la cruz y se está entregando él voluntariamente, es el momento en que se determina que tu trono se va a establecer. Y hacíamos mención de que cuando se establece un trono, también se quitan todos los estorbos, ¿no? Entonces, no dejemos de pensar que cuando se quitaron definitivamente todos los estorbos y todos los impedimentos para que este reino pudiera ya prosperar, fue cuando la destrucción de Jerusalén y cuando fue llevado a cabo el castigo determinado para este pueblo que no supo reconocer el tiempo de su visitación de Dios ante ellos. Y no lo quisieron reconocer tampoco. Entonces, este fue el momento que yo sigo bien determinada que, ¿sabes qué? El reino de Dios en la persona de Jesucristo, es el reino de Cristo, está establecido desde el momento en que fue coronado en este texto de Daniel 7, de 13 y 14, que precisamente Daniel está mirando en un sueño, dice, pero que en realidad era una manera de que Dios se revelaba a sus profetas, que en este caso él era un intérprete de sueños. Entonces él está recibiendo pues la confirmación de que su reino se establece y a partir de ese momento. Y quise volver a traerles este texto para que lo conozcamos, lo repasemos un poco de Daniel 13, 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esta es la referencia en donde este enviado de Dios se iba a reconocer o identificar hijo de hombre. Por eso el Señor Jesús hace referencia a él como el Hijo del Hombre, trayendo precisamente esta forma de identificación que Daniel está dando aquí. Entonces, y veréis al Hijo del Hombre, y está hablando precisamente de que soy el que se estuvo profetizando desde este tiempo de Daniel. Entonces dice, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Con toda sinceridad ahorita, porque sí suele ser de pronto, o es antes, o es después, o es primero. Lo que me queda claro es que el Señor Jesús recibió el reino y, y, se, y, y se estableció como a la diestra del poder de Dios. Y eso es un hecho. Independientemente, cuando un rey sube, o sea, estoy también atando cómo se hace lo común en un reino terrenal. Cuando un reino sube, luego es que se eliminan todos los obstáculos. Entonces, me hace tener sentido a que el Señor Jesús recibió su reino primero y luego entonces vino la destrucción de Jerusalén. Y si fue en este mismo momento que Él se los estaba diciendo, o a los 40 años, o entre el periodo de los 40 años, que eso es lo incierto, lo que sí es algo que sí nos debe quedar claro es que Él recibió ya el reino. Y lo más que hizo es que como que lo concretó, ¿no? Quitó los obstáculos últimos nada más para evitar que se detuviera, que se contuviera, ¿no? Sino darle entonces florecimiento. Como es típico en los reinos de las historias que vemos precisamente narrados en la Biblia, o en la historia de los ingleses, de los reyes en Inglaterra y en España, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, creo, es donde más conocidos se han hecho los relatos. Entonces esto nos dice que Él reina desde entonces y no tenemos por qué sentir que estemos esperando un reino en el que nosotros estaremos participando, cuando en realidad ya estamos participando de Él. En el otro pasaje de Juan 5, 18, le puse 13 por la copiar y pegar, es el error que es muy frecuente que me pasa. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, en ese texto era desde entonces, con esos primeros momentos que les estaba rompiendo con la tradición del reposo del sábado, en el sábado, y que no se debían hacer estas acciones. Él les estaba dando las señales de que Él era el Hijo de Dios, por lo tanto, Él era Dios, haciéndose igual, y lo procuraban matar como blasfemia, ¿no? Dice, Jesús también asegura que lo verán viniendo, y les quise traer esa palabra, que para no traer toda la plantilla otra vez, erkomai no es lo mismo que la primera, que ya se me fue, parousia, que significa castigo, venir para castigar, sino viniendo, que dice que lo verán viniendo, así dice, al Hijo del Hombre lo verán viniendo en su gloria, o como lo esté mencionando, bueno, viniendo, erkomai, que tiene el sentido más de establecer. Y entonces este es el sentido que nos vuelve a traer esta confirmación de que Él viene en este momento, después de este último ya etapa, para establecer su reino, y luego le dice, y verán ustedes. Entonces eso me dice que tuvo que ser claro que para esta destrucción del templo de Jerusalén y de la destrucción ya de toda esta institución de celebraciones y del pueblo judío, ellos, lógicamente, que eran los líderes de esta institución, iban a ver esto, y que iban a ver cómo su reino se establecía, y así que la de ellos no, la de ellos ya se
se desvanecería y se acabaría pues en este evento del año 70 que está a 40 años de venir, poco menos, ¿verdad? Por ahí. Y luego dice, habiendo encontrado que la blasfemia, ellos, sería la causa de muerte para Jesús, van al siguiente paso. Entonces como que hay un lapso de, pues ya tenemos la manera en la que él es blasfemo. Dice que rasgó sus vestidos, ¿no? Entonces como que hay una especie de, vamos a planear ahora cómo entonces, ya sabemos que va a ser digno de muerte por esta blasfemia. Entonces, ¿cuál? Entonces eso nos explica cómo entre tanto, pues dieron inicio las agresiones físicas, todos estos, puñetazos y agresiones que tendrían. Y es donde nos hace, a mí me llamaba la atención si fueron los soldados, si fueron los mismos siervos de los fariseos, no se explica con exactitud, pero pudiera haber sido que, creo que otro de los evangelios sí dice que son los soldados los que empiezan a hacer esto. Entonces dieron inicio a las agresiones físicas, imagínense. Yo no me acuerdo haber recibido alguna vez un puñetazo en la cara. Lo más que me tocó recibir alguna vez son balonazos. Un balonazo de que ya el de básquetbol, pum, no lo agarraste bien y ya te dio y a veces creo que hasta la nariz. He recibido un palazo de esas veces que jugábamos con esos palitos para hacer, le llaman Shanghái, yo no sé cómo se usa ahora, pero yo le llamaba Shanghái, un palo chiquito y uno grande, donde le pegabas a uno y luego lo mandabas a una distancia y luego lo medías y luego avanzabas, no sé, ya no me acuerdo mucho de pero creo que recibí un palazo una vez, pero estoy pensando en el impacto que sería imaginar, ¿no? Estas agresiones físicas que el Señor Jesús recibió. Y entendiendo que no tenían razón para hacerlo, simplemente era mofarse, era simplemente estás ya indefenso o no te vas a defender y no hay nadie que te libre, nosotros nos despachamos para ofrecer nuestras agresiones. Fíjense que hoy en día, pensando en nuestra sociedad, se relata mucho por parte del gobierno actual a nivel federal que se combatía a la delincuencia en donde los detenían y más bien no había en las administraciones anteriores, no había cantidad de detenidos, no había número largo, se combatía y había muchas muertes. Y se ha declarado que se ha descubierto pues que la dinámica era mátalos en caliente, no los dejes vivir, quedó lastimado, mátalos. Y estas agresiones pues lógica y entendidamente es que no daban cumplimiento a los derechos por más delincuentes que fueran derechos humanos de vivir, de respetarles la vida. Y pues darles pues su juicio justo para que paguen su pena en cárcel, porque no tenemos penas de muerte, ¿no? Entonces ni juicio ni nada, sácatelas, mátalos en caliente, nosotros nos encargamos de todo el papeleo, las autoridades superiores, ¿no? Y a los alguaciles, policías en este caso, se les ordenaba de esta manera. Entonces vemos que la parte de las injusticias y de la irregularidad y todo esto, pues aquí se ve. Y se ve claramente de que estaban simplemente todo el mundo buscando una satisfacción, ¿no? Estos soldados satisfacer pues no sé, su abuso de poder, ¿no? Fíjense que encuentro en las notas sobre la Biblia de John Wesley, dice, entonces el sumo sacerdote rasgaba sus vestidos, ¿verdad? Rasgaba sus vestidos. Dice, aunque al sumo sacerdote se le prohibía rasgar sus vestidos, es decir, su prenda superior, en algunos casos donde a otros se les permitía hacerlo, esto se cita en Levítico 21:10, que no lo vamos a ver, dice, sin embargo, en caso de blasfemia o cualquier calamidad pública, se consideraba permisible.
Caifás expresó aquí de la manera más astuta su horror al oír tan grave blasfemia. O sea, fue tanto su horror que si se rasgan las vestiduras diciendo, no lo puedo tolerar, no lo puedo aceptar. Entonces dice, después de haber declarado que era el Hijo de Dios, el Sanedrín sin duda ordenó que lo sacaran, mientras consultaban qué hacer. Y entonces fue cuando los soldados que lo retenían empezaron a insultarlo. Por eso hacemos esta reflexión de que cada uno estaba encontrando satisfacción de las cosas que le iban a dar beneficio. Y aquí hasta los soldados lo aprovecharon. Dice, Pedro niega a Jesús de los versículos del 69 al 75, que dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ¿verdaderamente tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Fíjense que Pedro, pues, se alejó con todos los discípulos, pero luego dice que Pedro lo sigue a Jesús, porque él dice, quiere saber en qué terminaría todo, hasta el fin, ¿no? Pero no esperó que sería allí, que se cumpliría lo que le predijo el Señor Jesús. Él no esperó eso, ¿no? Pero lo siguió y va hasta donde lo tienen. Dice que en el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, esta última parte la vamos a reflexionar con relación a los comentarios que nos hace Matthew Henry. Dice, esto está escrito para advertirnos que no pequemos a la manera de la transgresión de Pedro, que nunca, ni directa ni indirectamente, neguemos a Cristo, el Señor que nos compró, rechazando sus ofrecimientos, resistiendo a su espíritu, ocultando nuestro conocimiento de Él y avergonzándonos de Él y de sus palabras, o temerosos de sufrir por Él y por su gente que sufre. Entonces, aquí Matthew Henry ahora nos está haciendo una reflexión con relación a que por algo se escribió, por algo está esto relatado aquí, que nos va a ayudar a que no tengamos que avergonzarnos, no tengamos que resistir a su espíritu, no tendremos que rechazar que Él nos dice, te han pedido y yo he orado para que no falte tu fe, etc. Entonces, aquí es donde nos hace bien a nosotros saber qué le pasa a Pedro, ¿no? Dice, si bien es cierto que la prueba de Pedro le llegó sin esperarla, la ocasión de fortalecerse previamente sí fue desaprovechada, sí fue desaprovechada este error de posición ahí. Sí fue desaprovechada. Entonces, cuando el Señor les dijo, orad para que no caigas en tentación, era el momento de poder aprovechar la prueba. Ahí sí tenemos que tomar en cuenta esto, dice, igual Matthew Henry. Dice, así se agravó su pecado, pero por otro lado está esto de atenuarlo. Atenuarlo es como hacerlo menos. Que lo que dijo, lo dijo en su prisa.
Entonces vamos a pensar que, espera, vamos a bajarle tantito. Si le habíamos pegado mucho, vamos a bajarle tantito porque lo dijo en su prisa, o sea, muy, muy deprisa. Y este texto no lo hace muy claro la referencia, igual no lo vamos a checar. Dice, cayó en el pecado por sorpresa, no como Judas, con designio. Su corazón estaba en contra, habló muy mal, pero fue por descuido y antes de darse cuenta. Entonces, quiere decir que Judas pues sí lo decidió, tuvo todo el tiempo, lo pensó y todavía el Señor Jesús le decía, ¿a qué vienes? Haz lo que vas a hacer, hazlo ya, decídete a ver si estás en sí, no, decídete. Entonces a Pedro les llegó por sorpresa, ¿no? Entonces de pronto como que también tengamos en cuenta que entonces las tentaciones no siempre nos van a agarrar preparados, o sea, nos van a agarrar desprevenidos. Y si no tenemos convicciones y principios suficientes para defendernos y mantenernos firmes, como que si nos agarran en guardia, por decirlo, van a llegar, pero si nos mantenemos siempre en guardia, fíjense que de pronto me llegan a reflexión cuando vemos estas películas de personajes que conocen las artes marciales. A mí me encantan esas películas porque me tienen emocionada como el Jackie Chan, para ser más precisa. Él está tan a la alerta que simplemente siente una mano y ya les está dando un aventón y ya los tiene en el suelo, o ya los hizo caer, o ya los puso la zancadilla. Varios personajes, de hecho, pero de Jackie sí me he fijado que no hay película donde no se vea una escena en donde él está reaccionando de manera rápida ante una situación que se le presenta. Entonces esta es la experiencia que se nos presenta con relación a que van a llegar inesperados, pero si estás preparado, si te adiestraste de manera que llegue la sorpresa y le respondas de una manera precisa y clara y que se responda a lo que tú aprendiste, esa sería la diferencia, ¿no? Oh, dices. Entonces Pedro ya cayó, había caído pues, pero sí reconoció ese error. Pues aquí yo le pongo de inmediato. Vamos, se dio cuenta, de inmediato se dio cuenta de que eso pasó. Y también algo que fue muy rápido que respondió, también vamos a darnos cuenta que fue muy rápido que reconoció el error. ¿Y cómo nos damos cuenta que reconoció el error? Pues Matthew nos ayuda en el argumento de esto. Fíjense, Matthew, otra vez Henry, dice, el arrepentimiento de Pedro por este pecado, de haberle negado. Dice, lo primero está escrito para nuestra amonestación, para que no pequemos. Pero si en algún momento somos sorprendidos, esto está escrito para nuestra imitación, para que nos apresuremos a arrepentirnos. Luego más adelante empieza a desglosar cuáles fueron sus pasos. Dice, ¿qué fue lo que llevó a Pedro al arrepentimiento? ¿Cómo fue que rápidamente llegó a darse cuenta y dijo, oh, caí, pero su disposición hacia ese pecado estuvo rápido también? El arrepentimiento es reconocer que está mal lo que hice y decir, no lo quiero, no lo voy a seguir, ni voy a seguir en ello. Y su pensar respecto de eso está latente, lo reconoce, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le llevó a poderse llegar a ese punto del arrepentimiento? Ahorita vamos a ver cómo fue que se evidencia que sí se arrepiente. Dice, el gallo cantó, ¿no? Dice, el canto de un gallo es para Pedro en lugar de un Juan el Bautista. Arrepentíos, volver a Dios y vuelvan a Dios, ¿no? Confesando sus pecados. La voz de uno que llama al arrepentimiento. La conciencia debe ser para nosotros como el canto del gallo, para recordarnos lo que habíamos olvidado.
Cuando hay una manera de que te haces, ¡ay, híjole! Caí, está mal, esto es así. Se me fue, se me olvidó y esto es lo que debe ser. Y no lo que hice, ¿no? Se me olvidó. Entonces en el punto 2 dice que ¿qué fue lo que le llevó a Pedro? Se acordó de las palabras del Señor. Esto fue lo que lo trajo a sí mismo y lo derritió en lágrimas de tristeza piadosa. Un sentido de su ingratitud hacia Cristo y la escasa consideración que había tenido de la amable advertencia que Cristo le había dado. Estamos recordando entonces que el Señor les dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos. Que veíamos que está medio difícil de entender si era para todos o para él, pero yo he rogado por ti, que de hecho esa segunda parte nos hace ver que es por Pedro, nada más. Pero bueno, aquí está el caso de Pedro, ¿no? Entonces, tener una llamada de atención donde nos demos cuenta del error y nos acordemos de que alguien nos hizo una recomendación para no hacer eso o estar alertas de algo. Y conviene entonces que tomemos esta como nuestra enseñanza. Recuerdo aquí otra vez esta cita de dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Os ha pedido, parece ser que solo a él, ¿no? Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces el Señor Jesús también sabía que va a caer, pero no se va a perder. Entonces, una vez vuelto, es decir, reconocer tu error del camino que tomaste y vuelta para atrás, y darle vuelta y seguir por el otro camino, ¿no? Entonces, esta es la parte. Vamos viendo con las aplicaciones, quizá haya algunas que ya pudimos haber mencionado antes en el transcurso, pero me pareció que estas podrían ser de alguna manera las que resaltemos. Dice, atender al consejo de quien sabe, que precisamente se relaciona con esto último que vimos. Dice, existen muchos peligros a nuestro alrededor, como para que nos demos cuenta de todos ellos. Pero si buscamos a Dios en oración vigilantes, tendremos más oportunidad de vencerlos. Y acordémonos de Jackie Chan. Listo, en cuanto me toquen, yo sé cómo le voy a responder. Entonces, si buscamos a Dios y nos mantenemos vigilantes, vamos a tener la oportunidad de estar combatiéndolos, ¿no? Deteniéndolos, defendiéndonos de las llegadas. Pero sí, no es tan fácil, pero ese sería el consejo. El siguiente punto sería el establecimiento del reino de Cristo, que no se nos olvide. Dice, el Señor Jesucristo aseguró que su reino estaba ya establecido con las bases que lo conformaban y que era algo que se evidenciaría en su momento. Y veréis, dice, al Hijo del Hombre. Entonces dice, al tener parte ya en el reino de Cristo, hemos de evidenciar esa presencia en nosotros con las acciones que lo demuestran. Entonces yo aquí no dejo de poner, como dicen, el dedo en el renglón de que si ya el reino de Cristo existe por lo tanto dentro de mi corazón, porque el Señor Jesús reina en mi corazón, entonces actualmente ya reina. Entonces no hay más que yo evidenciar ese reino que ya está en mí. Y a mí me toca que vean las acciones de la evidencia que demuestran que hay un reino ya de Cristo y vive en mí, y yo soy parte de, soy su sierva en ese reino y lo represento en donde quiera que estoy. Y luego vemos este tercer punto que dice después del zarandeo, ¿no? Que precisamente al caer, dice, ninguno estamos exentos de caer en pecado una y otra vez. Si no nos preparamos para lo que ha de venir y caemos, no termina allí. O sea que si llegamos a caer, no termina allí. Lo más pronto que reconozcamos el mal que hicimos, más pronto vendrá el arrepentimiento. El arrepentimiento tendrá lugar en nuestra vida y más pronto buscaremos el perdón en la sangre de Cristo Jesús.
Recordemos nuevamente ese texto: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mientras más pronto reconozcamos que estamos en pecado, más pronto veremos que el arrepentimiento dé lugar en nuestra vida. La amargura, el dolor de que hemos pecado y de que no queremos caer en eso, sería importante. Fíjense que de pronto entra un pensamiento de que hay acciones que nos hacen dudar si hicimos bien o no hicimos bien. Y entra ese remordimiento en nuestra mente y nos hace pensar que estamos en pecado. Y de pronto yo tuve una experiencia en donde compré un producto en una tienda que normalmente esas tiendas son de las que te dan, te admiten la devolución de ciertos productos que tú probaste y que no te funcionen, no te gustaron, o que tú los devuelves. Pero al parecer este producto no era de los que aparecen dentro de la lista de productos como íntimos, ropa interior y cosas así, y no lo tenían dentro de su reglamento visible. Esas son todas mis, pues se puede decir defensas, yo diría. Entonces, al darme cuenta de que yo no podía usarlo por causa de mis alergias, busqué que me dieran la devolución de mi dinero. Y no me lo querían. Me mandaban con el que construyó el producto. Entonces, la fábrica, por decirlo así, pero la fábrica no me lo podía reemplazar, no me lo podía aceptar, dar devolución, porque en realidad no era por defecto del producto. Entonces, estuve yo entre un ping pong y yo insistía: es que no me lo puedo quedar porque me está causando reacciones. Y el asunto es que no aparece en su lista y sería, pues me dicen, es que no, pero me lo dicen verbal, pero soy un caso especial, soy un caso extraordinario, nunca les había pasado ni a la fábrica que eso les pasara con sus clientes. Y me vi en un ping pong y no cedí, yo insistí. Y resulta que ni el gerente de uno ni el fabricante se conformaron en sí, como lo hizo la encargada de hacer el trámite, es decir, una empleada. Y ahí, por la actitud de la empleada, en mi cabeza está: hice mal. ¿Por qué esta empleada se puso tan molesta porque yo logré que sí me hicieran el reembolso? Y resultó que ni siquiera la tienda lo hizo la fábrica. Esta aceptó primero, yo tuve oportunidad de llevar el producto, pero luego confirma la fábrica que dice: sí, te vamos a aceptar la devolución para que luego te devuelvan tu dinero. Yo recibí mi dinero, pero me quedé tan inquieta y hasta la fecha me viene a la mente que yo no hice algo indebido, pero el que esta empleada se haya mostrado inconforme me tiene eso en la mente dándole vuelta. Ni es la dueña, simplemente como que no quedó satisfecha porque yo recibí la aceptación de ambas partes para que se devolviera. Entonces, de pronto, ¿qué entiendo con esto? Que de alguna manera yo hablo con Dios y le digo: tú conoces cuál era mi intención, nunca quise hacer fraude, no quise robar nada, no quise defraudar en nada, simplemente yo hablé con honestidad, es un producto que me causa alergia y quisiera no quedarme con él y solicito me lo devuelvan mi inversión. Pero sí era mucha mi insistencia y me tenían como ping pong, que uno sí, que el otro no. Entonces yo peleé en ese sentido y logré lo que yo esperaba. Pero sí me siento de alguna manera porque responsable de la actitud de la empleada. Entonces yo siento que aquí necesito sacar de la cabeza ese pensamiento: igual no sucede así, porque en realidad no hice algo malo. En este sentido, el que ella reaccione de esta manera no fue porque yo le hubiera hecho algún daño a ella, simplemente es una actitud de ella hacia esta situación. Lo que entonces me dice que tengamos que muy alerta también
que el conocimiento de la palabra de nuestro Dios nos va a ayudar a centrarnos en que, ¿sabes qué? Por más que te taladre la cabeza, habla tú con Dios y ve que con Dios estés en paz. No sé qué tenga que hacer yo para con esa empleada porque le di la declaración de la fábrica que no iba a ser la tienda la que pagara en realidad, sino ellos, porque iban a reemplazar el producto que yo tuve que usar, ¿no? Para que luego me lo dieran, aún usándolo, habiéndolo usado, porque pues lógico me tuve que dar cuenta usándolo. Entonces, este es un detalle que como les decía, de pronto sucede que necesitamos darnos cuenta que estemos realmente en un pecado que peca contra Dios y peca contra una persona. Pero si en realidad una situación como esta se nos presenta, que nos mantengamos en paz con Dios. Y yo entiendo eso, en paz con Dios sobre todo. Y pues bueno, espero que no tarde mucho pues en que esto, pues, normalmente me tarda como 3 días y eso acaba de suceder, entonces ya se los conté por lo mismo porque lo tengo fresco. Ya para despedirnos, pues, las lecturas de la siguiente lección van a ser en el capítulo 27, del 1 al 56, pero tener en cuenta que no terminamos todo el 56, perdón, el 27, más adelante en la siguiente y última lección se va a completar los últimos versículos de este capítulo 27. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque nos has permitido meditar en tu palabra en esta lección en donde nuestro Señor Jesús estuvo humanamente desafiando esta agonía en la que pues estaba con la apertura de que quizá hubiera otra manera y aún así Él no dio un paso atrás. Gracias te damos porque Él está hasta este relato en posición de entregar su vida y gracias porque no dio un paso atrás. Gracias porque entregó su vida y entregó su sangre para tener la oportunidad del perdón de pecados. Te pedimos por este tipo de situaciones, como relataba mi experiencia final, en la que quizá nos vemos envueltos en una incertidumbre de si hice bien, no hice bien, Señor, pero que siempre estemos dispuestos a buscar tu rostro y poder solicitar tu perdón y tu paz, como ahora te pido por esta situación y las que quizás nos encontremos en situaciones como esta en que realmente no nos hemos quedado en paz a pesar de entender que no hemos hecho una cosa indebida. Te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas y nos permitas estar vigilantes en todo momento para que no nos lleguen golpes inesperados hasta en nuestra mente y que nos quiten la paz y nuestra comunión contigo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.